Senador, ¿usted coincide con esa visión? No coincido, pero a mí me gustaría marcar cuál es la diferencia más grande que tenemos con el oficialismo, que no está precisamente en el texto de la ley, sino en la noción de poder que tiene el oficialismo. El oficialismo, el partido de gobierno, entiende que ni la Constitución ni la ley están puestos para limitar al poder. Muy por el contrario, creen que el poder está por encima de la Constitución y por encima de la ley. Acá en realidad no estamos discutiendo una ley, sino lo que estamos discutiendo es la hegemonía o no de la Constitución sobre el poder. Para poder gobernar dentro de esta lógica, es decir, que yo con el poder puedo hacer lo que quiero, ¿yo de qué necesito? Y de jueces que me lo consientan, porque cuando la ley se viola, la Constitución se viola, el organismo encargado de restablecer la vigencia de la ley y de la Constitución es el Poder Judicial, son los jueces. Por eso avanzo sobre la conformación del Consejo de la Magistratura, para tener un número de consejeros que me permita apartar a los jueces que no comulguen con esta idea y apañar a aquellos que sí comulguen con esta idea. ¿De qué manera? Porque eso es lo que se trata de entender. Cuando se habla que los nuevos jueces van a ser mucho más dependientes del poder político, ¿de qué manera? Primero, que van a ir en la boleta de un partido político. Yo después, si quieren, discutimos si a mí me gusta o no me gusta el 114. Yo voy a discutir lo que dice la Constitución hoy en el 114. Y que la representación es estamentaria, no cabe absolutamente ninguna duda. Lo dijo la propia Presidente cuando se modificó la primera ley del Consejo de la Magistratura. Yo lo leí cuando se trató la ley del diario de sesiones, lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, que la representación es estamentaria. El dictamen de Gil Carbó es lamentable, es palabrerío K, ¿no? Analiza varias cuestiones. Primero, la falta de legitimación de los presentantes, que no hay causa. Es decir, si se está modificando la composición del Consejo de la Magistratura, y los abogados que lo integran el Consejo de la Magistratura, como lo integran los jueces y lo integran los académicos, no tienen legitimidad para demandar, ¿quién la tiene? Que no hay causa, caramba. Es decir, acá están tratando de modificar la composición del Consejo de la Magistratura, logrando un desequilibrio más grande que el que aún hoy tiene el Consejo de la Magistratura. Si acá no hay legitimación y aquí no hay causa, ¿dónde la hay? Además, esta es otra de las contradicciones de la doctora Gil Carbó, que vive hablando de la necesidad del acceso a la justicia, de facilitar el acceso a la jurisdicción, pero ella lo primero que plantea, cuando piden el acceso a la jurisdicción, acá no hay legitimación ni causa. Bueno, además, los argumentos que trae son traídos de los pelos, es decir, el artículo 1 y el 37 de la Constitución, la forma republicana y que por voto popular con esto legitimaríamos cualquier cosa. Bueno, yo digo, sí. Esto demuestra también que no actúan por convicción sino por conveniencia, porque si realmente el voto popular legitima todo, bueno, ¿por qué no avanzamos en la elección popular de los representantes gremiales? Mire, yo no sé si todos los ciudadanos durante su vida acceden a un tribunal, pero sí acceden a la salud, a un médico. Representantes gremiales. Este gobierno defiende un sindicato único manejado por el Estado, una legislación sindical observada por los organismos internacionales. Resulta que manejan la salud, ¿no? Que ahí sí, todos alguna vez, más de una vez, vamos a un médico. Bueno, elijamos los representantes sindicales por voto popular, quien maneja las obras sociales, que además no hacen nada, porque ¿qué han hecho durante todo este tiempo? La han tercerizado, eso sí, después los sindicalistas compran los sanatorios, con los cuales tercerizan. Pero ahí estamos hablando de política ficción y hoy tenemos algo yo digo con esto del voto popular, con esto del voto popular, legitimamos cualquier cosa, pero además los votos estamentarios están en otros estamentos, en la universidad. Votan docentes, votan egresados y votan alumnos. No vota todo el pueblo. Bueno, acá los constituyentes quisieron que votaran abogados, que votaran jueces y que votaran académicos representando al estamento. A mí me eligieron 72 personas, no me eligieron 40 millones de argentinos. Ahora, y a Diana le eligieron 200 y pico. La diferencia fundamental. A ver, recién decía Contis y Maravilla que ustedes estaban tratando de atar a la Corte Suprema. ¿Cómo interpretaron los mensajes de Cristina Fernández de Kirchner el otro día? Después siguió vía Twitter, ¿no? Refiriéndose a FAI. Y también los el ministro Julio De Vida. A ver, son maneras de presionar a la Corte, ¿no? A ver, yo primero no creo que estemos ante una dictadura de jueces. Yo tengo una visión muy crítica del juez. Pero yo una cosa, cuando cada media hora que debido presiona a la Corte, primero ante una dictadura de jueces. ¿No está presionando a la Corte? Clarín está presionando a la Corte. Primero no creo que estemos ante una dictadura de jueces, sino creo que sí estamos frente a un poder político que pretende dictar sentencias. Son dos cosas totalmente distintas. Segundo, por suerte, en el año 83 hubo un gobierno radical que presidió Alfonsín y consolidó las instituciones.
consolidó la república, consolidó la democracia. Una democracia adolescente donde algunos evidentemente todavía no se acostumbraron a vivir dentro de la regla ni de la república ni de la democracia. Vos está haciendo funcional. Segundo, este poder judicial que la diputada critica, yo no me voy a hacer cargo de este poder judicial, porque desde el año 83 hasta ahora, una mayoría en el Senado justicialista fue el que puso estos jueces que ella ahora critica. No. Háganse cargo del poder judicial. Es más, si ha habido complicidades de la corporación judicial, ha sido precisamente con el poder político. Y les voy a explicar por qué. Y si no, observen los hechos. Cuando se modifica la ley del Consejo de la Magistratura, que pasa de 20 miembros a 13, ya el oficialismo, cuando tenía 20 miembros, tenía 5, el 20%. Ahora, cuando lo modifican a 13, sigue teniendo 5. ¿Cuáles son las otras cosas que modificaron? ¿Quiénes son los que pierden estamentos? Pierden estamento los abogados, pierden estamento los legisladores. ¿Quiénes son los que quedan como están? No solo quedan los jueces como están, sino que ante los jueces que no estaban en la comisión de disciplina y acusación, porque no podían acusar con sus pares, logran meterse en esa comisión y sacan de la comisión de selección a los abogados, que son los que más conocen de la vida de los jueces. Si esto no es un pacto entre la corporación judicial y el poder político de turno, que me digan qué es. O sea, si acá ha habido pactos y ha habido apañamiento y ha habido repartos de fuero, ha sido entre el poder kirchnerista y la corporación judicial. Y si no, vean, el poder kirchnerista se quedó con la jurisdicción contenciosa administrativa y vean la justicia ordinaria y van a ver parientes, amigos, secretarios de los jueces. Escúchame. La democracia empezó en el 83 con el gobierno de ¿quién? De Alfonsín. ¿Qué está diciendo? Sí. ¿Y Alfonsín qué? ¿Convalidó a todos los jueces que venían de la dictadura? Nunca tuvimos mayoría en el Senado. Nunca tuvimos mayoría en el Senado. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que la propuesta de Puebla hace el poder ejecutivo. Cargo. ¿Sabe qué? Ustedes parecen cargo de lo que me toca a mí, pero vos no te haces Yo no sé si no son nada. psicópatas, porque ven en los otros lo que realmente son ustedes. Vos no te haces cargo de nada. ¿De qué querés que me haga cargo? ¿De este poder judicial? Que se olvide la audiencia de que el primer presidente de la democracia fue Alfonsín. Sí, fue Alfonsín. ¿Y qué tiene que ver esto con Pero la propuesta de los jueces que hacía el Senado eran las de Alfonsín, que eran con un acuerdo con el que te diga cuáles son las concepciones que nos diferencian? Te voy a contar una anécdota. No me estás contestando. Te voy a contar una anécdota. Cuando Ili asume la presidencia de la Nación, para que veas cómo pensamos los radicales del Poder Judicial. No, ustedes los Cuando Ili asume la presidencia de la Nación, aparecen los miembros de la Corte a presentarle su renuncia. Déjame hablar. Aparecen los miembros de la Corte de ese entonces. No sé qué decir. Aparecen los presidentes, los miembros de la Corte de ese entonces a presentarle la renuncia a Ilia. ¿Qué dice el doctor Ilia? ¿Cómo van a renunciar? Si el Poder Judicial es más importante que el Poder Ejecutivo y ustedes están para controlarme a mí. Pero no es verdad. Yo una respuesta de este tipo no me la imagino ni en Cristina, ni en Kirchner, ni en Menem. Y el dominio sobre el Poder Judicial, el partido de gobierno lo quiso tener siempre. Con Menem tuviste una corte de mayoría automática, tuviste los jueces de la servilleta, y acá se ufanan de haber hecho una corte prestigiosa. Y es cierto, pero ¿sabés qué hacen cuando los fallos de la corte no les gustan? ¿Sabés lo que dice María Angélica Gelli, que no es una constitucionalista? Sí, la conozco. Nuestra. Bueno, y nos hace observar, como la mayoría de los constitucionalistas, ¿por qué el Congreso es el primer poder del Estado legislado en la Constitución? No es el Poder Judicial. No. Ninguno de los tres poderes es el más importante. Tiene que haber equilibrio. Sí, una interactuación. Por supuesto, y un control recíproco. Política. Por eso la colonización del Poder Judicial es mala. Cuando Alfonsín, por ejemplo, era presidente, se había copado el aeroparque y él declaró el estado de sitio. En ese momento la competencia era la Cámara del Crimen, yo era secretaria de la Cámara, de Zaffaroni, Argibay y otros. Por supuesto hubo una interactuación con el Poder Ejecutivo respecto de cuál era la medida. No, y por supuesto no. Prudente, necesaria para el bien común respecto de ese tema. Ahora, ¿qué tiene que ver con esta reforma del Poder Judicial? Les quiero preguntar algo a los dos. Estamos ahora... Además, la concepción que tenía Alfonsín de las instituciones no es la misma que tiene Cristina Kirchner. Les quiero pedir un favor, no hagamos revisionismo. Mira, vos dijiste los poderes fácticos cómplices de los genocidas. Fíjate vos hasta dónde las contradicciones del partido que vos defendés. Ay, en el año de hablar y bueno, pero escúchame, pero las periodistas plantean otra discusión y vos venís hablando. Pero si querés entender las reformas que estamos haciendo, responden a una concepción de poder que es la que vos negás que tienen. Para mirar para adelante y hablar de la República para mirar para adelante. Yo no quiero un poder judicial colonizado por el poder político. Yo no lo quiero. Y además tampoco acepto esta tesis de ustedes de que una ley, porque salió con una mayoría muy grande en el Congreso, no puede ser revisada
revisada por un juez. Sí puede ser revisada por un juez. Así haya salido por unanimidad la ley, los jueces tienen en nuestro ordenamiento jurídico la potestad de revisar las leyes del Congreso de la Nación. Me puede gustar o no me puede gustar, pero se puede haber, Diana. ¿Qué justicia legítima? La sociedad va a reclamar. Cuando la titular de la agrupación Justicia Legítima, que se llama Gil Carbó, no, la titular se llama María Laura Garrigós de Rivoli. Tenés razón, es una de las principales exponentes, bueno, y es intachable en su trayectoria. La doctora Gil Carbó llegó a decir, el que ataca a la Procuración, ataca a la Constitución. ¿No? Lo dijo. Esto me hace acordar, ¿sabés a quién? A Luis XIV. El Estado soy yo. Gil Carbó dice, tiene el tupé de decir, la Constitución soy yo. Este es el pensamiento único, esta es una actitud facha, perdóname que te lo diga, esto no tiene nada de republicano y mucho menos de democrático. Si la Corte fallara por la inconstitucionalidad, estaría actuando antidemocrático. Desde el punto de vista jurídico, muy fácil de resolver porque la inconstitucionalidad es grosera. Sí admito que tiene connotaciones políticas, me parece importante, pero desde el punto de vista jurídico no puede ser, es totalmente, no hay que ser universitario. Yo creo que alguien que haya ido hasta tercer grado de noche... Otros fallos que están declarando inconstitucionalidades de otros artículos, sería de buena práctica que la Corte espere y que le lleguen todos los expedientes respecto a esta ley. Si no, vas a estar haciendo fallos sobre esta ley cada 2 semanas. Lo bueno sería derogar esta ley y hacer una como la gente, ¿no? Sería bueno que espere.